Hasta ahora hemos creado aplicaciones que se ejecutan en la terminal, en modo carácter. Sin embargo, la mayoría de las aplicaciones modernas requieren de una interfaz más gráfica e intuitiva. Vamos a crear en este ejercicio una interfaz gráfica para una calculadora simple. Y para ello, bueno, hay que conocer los términos con los que vamos a trabajar. Una GUI es un programa informático que actúa como interfaz con el usuario, utilizando un conjunto de imágenes y objetos para representar la información y facilitar las acciones. Para el uso consiste en proporcionar un entorno visual sencillo e intuitivo que permita la comunicación con el sistema operativo de una máquina o computador y de esa manera ejecutar el conjunto de acciones para el cual está desarrollado el programa. Vamos a conocer algunos términos que son básicos. Las librerías son un conjunto de programas o implementaciones funcionales que están codificadas en un lenguaje de programación y que de esta manera pues son programas, pero que no están pensados para ejecutarse de manera autónoma, sino que están pensados para servir como auxiliares en el desarrollo de nuevos programas. De esta manera, el módulo Tkinter es una liga, una biblioteca gráfica TK que nos va a permitir generar nuestros ambientes gráficos en Python. Nuestra primera ventana, vamos a invocar el módulo Tkinter del que hablamos hace un momento y vamos a importar todos los elementos que ya contiene. Vamos a crear un objeto que se va a llamar raíz y va a ser de la clase TK. Y finalmente aquí este main loop preparará al programa para recibir las acciones de nuestro usuario. A continuación vamos a PyCharm y colocamos el pequeño programa que vimos hace un momento. Aquí importamos las utilerías de Tkinter, de la librería Tkinter. Aquí creamos un objeto que se llama raíz de la clase TK, que está contenida dentro de la biblioteca Tkinter. Y aquí abrimos un main loop. El main loop nos abre un espacio para capturar las acciones de nuestro usuario. Corremos el programa. Y aquí tenemos nuestra ventana vacía y con los elementos básicos y por default. Estas características básicas de la ventana las podemos modificar mediante algunos métodos de tipo raíz. Algunas de estas propiedades que podemos modificar son las siguientes. El título de la ventana, con el método title, si podemos o no modificar el tamaño de dicha ventana con el método resizable. Tiene dos parámetros. El primer parámetro nos permite definir si podemos cambiar el ancho de la ventana. El segundo parámetro, si podemos modificar el alto de la misma. Cuando queremos que esto sea posible, vamos a ponerle el valor de 1, que significa que es verdadero, o 0 para significar un valor falso. Si no utilizamos el método resizable, entonces por default la ventana podrá ser modificable en sus dimensiones. También podemos cambiar el icono de la ventana, que de default tiene una pluma, que es el logotipo de Tkinter, y podemos cambiarlo por un icono de nuestra preferencia con el método iconBitmap. A este iconBitmap le vamos a mandar como parámetro la ruta en la cual se encuentre el icono que queremos establecer para nuestra ventana. La propiedad geometry nos va a permitir definir el ancho y el alto de la ventana. Este método le vamos a enviar como parámetros, entre comillas, las dimensiones del ancho y el alto de nuestra ventana con una X. Por ejemplo, aquí tenemos 1200 píxeles por 500 píxeles. No olvidemos que esto es en píxeles. Y el método config nos va a permitir definir una serie de propiedades entre las cuales se encuentra el color de fondo de nuestra ventana. En este caso, estamos enviando como parámetro a config bg igual a skyblue 1, que es una definición de un color para nuestra ventana. Bien, aquí lo que estamos modificando es la propiedad de si se puede modificar o no el tamaño de la ventana.
y estamos mandando como parámetros 1,0. Esto significa que se puede modificar el ancho, pero no el alto de nuestra ventana. Si le ponemos 1,1, se pueden modificar ambos. Si ponemos 0,0, no se pueden modificar ninguno de ellos. Vamos a hacer algunos ejercicios. El título de nuestra aplicación será calculadora simple o de nuestra ventana. Vamos a cambiar también el icono de la ventana. Vamos a ponerle uno que nosotros creamos. Vamos a darle un tamaño de 400 por 300, 400 de ancho, 300 de altura. Y vamos a ponerle un color Sky Blue 1 como color de fondo. Bien, corremos. Y aquí tenemos nuestra ventana con unas dimensiones de 400 por 300. Tenemos cambiado el icono, ahora tenemos un pato ahí. Y vamos a ver si podemos modificar su ancho, pero no podemos modificar el alto. Vamos a decirle ahora que no queremos modificar ninguna de sus dos propiedades, altura o ancho. Lo corremos nuevamente. Y como vemos está ya inactivo el botón de maximizar. Y cuando nos ponemos en las orillas ya no tenemos la forma de modificarle. Si cambio a 1, 1, lo corro nuevamente. Este ya está activo, lo puedo maximizar. Puedo cambiar la altura y el ancho. Y por supuesto puedo cerrar. Una vez que hemos creado la ventana, en esta ventana vamos a ir colocando los elementos que le van a dar forma a nuestro proyecto. Lo primero que tenemos que hacer es colocar etiquetas que nos permitan comunicarnos con el usuario para solicitarle un dato o para mostrarle información. Las etiquetas nos van a permitir presentar texto o imágenes a nuestro usuario. La sintaxis para el objeto label, para la clase label, será nombre de objeto igual label master, donde master representa la ventana o el marco sobre el cual vamos a colocar nuestro objeto etiqueta y una serie de opciones que nos van a permitir darle forma a esta etiqueta. Vamos a ver estas opciones. El anchor es el tamaño que se reserva para la etiqueta. BG es el color del fondo para que se muestra detrás de la etiqueta o detrás del texto. Bitmap para igualar a la ruta de un archivo de imagen en el caso de que se muestre una imagen y no un texto en el objeto label. BD es el tamaño del borde de la etiqueta. Cursor nos va a permitir modificar el tipo de cursor cuando se pasa sobre la etiqueta. Puede ser arrow para una flecha, un dot para un punto, etc. Font nos permite establecer características de la fuente del texto. FG va a establecer el color del texto. Height, la altura de imagen para mostrar una imagen estática en el widget. Justify justifica para alinear el texto ya sea a la izquierda, a la derecha, al centro. El pad X nos va a permitir agregar espacios adicionales ya sea a la izquierda o a la derecha del texto. Pad Y nos permite espacio adicional agregado arriba o abajo del texto dentro del widget. Relief especifica la apariencia del borde. Text va a ser el texto que se va a mostrar en el widget. Nos permite ligar el texto que se muestra a una variable de control que es de la clase stringVar. Y underline para mostrar el texto subrayado. Width es el ancho de la etiqueta en caracteres. Y podemos limitar el número de caracteres por cada línea con la propiedad WRAP-length. Continuando con el proyecto, vamos a colocar 3 etiquetas para pedirle al usuario que nos dé el dato 1, el dato 2
y para indicarle que lo siguiente que le mostraremos será el resultado. Entonces aquí tenemos etiqueta 1, es un label, una etiqueta que vamos a colocar en la ventana raíz con un color de fondo sky blue para que se confunda con el color de fondo de nuestra ventana, y le vamos a poner un texto que diga dato 1 y le vamos a asignar una fuente, una font helvética de un tamaño de 18 y bold, es decir, negrita. Y la vamos a colocar en la posición 20,20. Esta posición en la ventana vamos a tener que ir jugando con ella para distribuir adecuadamente nuestros objetos. La etiqueta 2 también será un label, también lo vamos a colocar en la raíz con el mismo color de fondo, el texto dirá dato 2 y la misma fuente. La etiqueta 3 y la colocaremos en la posición 2060. Recordemos que estos son píxeles. La etiqueta 3 en la raíz, color sky blue, el texto es resultado, la font es helvética 18 volt y lo vamos a colocar en la columna 20 y en la fila 100. La corremos y vamos a ver. Aquí tenemos dato 1, dato 2 y resultado, nuestras tres etiquetas. Como ya mencioné, las etiquetas no nos permiten aceptar información o captar información de nuestro usuario. De esta manera necesitaremos un nuevo tipo de objetos para poder aceptar datos de nuestro usuario. Este objeto es un objeto de tipo entry que nos va a permitir aceptar del teclado o cadenas de texto en una sola línea. La sintaxis para esta clase es nombre de objeto, el objeto que vamos a crear, igual entry, que es la clase, paréntesis y nuestros parámetros. El primer parámetro, de la misma manera como en el label, es la ventana o el marco donde vamos a posicionar nuestro entry. Y bueno, en este caso es el master y luego la lista de opciones que vamos a ver a continuación. Y al igual que el label, las propiedades de esta clase nos van a permitir dar una apariencia a nuestro objeto. La primera propiedad es BG, que nos permite definir el color del fondo detrás de nuestra etiqueta. BD es el tamaño del borde y el predeterminado es de 2 píxeles. La propiedad validate es muy importante porque va a definir si vamos a invocar una función o un método para validar el contenido. Podemos validarlo cuando toma o pierde el foco, ya sea un focus in o un focus out. Validate command nos va a servir para definir cuál es la función o el método que vamos a llamar, ya sea cuando tomemos el foco o cuando perdamos el foco, de acuerdo con el valor asignado a la propiedad validate. Relief va a especificar la apariencia del borde, de un borde decorativo. El valor predeterminado es flat, es decir, que no tiene borde. Select background es el color del fondo que se usará para mostrar el texto seleccionado. Select border width es el color del primer plano del texto seleccionado. Show, este nos va a servir para cuando queremos hacer un campo de tipo contraseña para que nos muestre asteriscos y no el carácter tecleado. Y state nos va a permitir habilitar o deshabilitar nuestro objeto de tipo entry. Text variable, este nos va a permitir asignarle el valor o ligar el valor de una variable de tipo string var a este objeto de tipo entry. Width es el ancho del objeto. Cursor va permitiendo modificar el cursor cuando este pasa sobre el objeto. Export Selection, de manera predeterminada, se selecciona el texto dentro del widget de entrada y se exporta automáticamente al portapapeles. Font establece la fuente del texto. FG establece el color del texto. High Color nos permite resaltar el objeto cuando tiene el foco, y Justify nos va a permitir alinear el texto nuevamente a la izquierda, al centro o a la derecha. Este objeto no solamente tiene propiedades, tiene métodos ya predefinidos. El método delete nos va a permitir eliminar caracteres del widget.
El get nos va a permitir devolver el texto que tiene asignado el objeto. iCursor establece el cursor de inserción justo antes del carácter en el índice dado. Index cambia el contenido de la entrada para que el carácter en el índice sea el carácter visible más a la izquierda. Insert inserta una cadena antes o después de nuestro string. Y select adjust, este método se utiliza para asegurarse que la selección incluya el carácter en el índice especificado. Select clear, borra la selección. Select from, establece la posición del índice. Select present, si hay una selección, devuelve verdadero, del contrario, devuelve falso. Select range, establece la selección bajo control del programa. Select to, selecciona todo el texto desde la posición ancla. XView, este método es útil para vincular el widget de entrada a una barra de desplazamiento. XView Scroll se usa para desplazar la entrada horizontalmente. Esta es una lista general de los métodos contenidos en esta clase. Agregaremos dos objetos de la clase Entry para solicitar datos a nuestro usuario. Texto 1 igual Entry y como parámetros raíz la ventana donde lo colocaremos, el tipo de letra, el font, el Helvética de 18 volt y con un ancho de 10. Y la colocaremos en la posición 200 en X y Y 20. Texto 2 es también otro objeto de tipo entry, colocado también en la ventana raíz, con el mismo tipo de letra y el mismo ancho 10. Y este lo colocaremos en la posición 260. Corremos nuevamente. Y aquí tenemos los dos objetos que nos van a permitir capturar los números que vamos a sumar, restar o multiplicar. En las aplicaciones visuales hacemos uso de botones para ejecutar un conjunto de operaciones. En nuestra aplicación haremos uso de 4 botones, uno para la suma, uno para la resta, otro para la multiplicación y otro para la división. Los botones pueden mostrar texto o imágenes que permiten transmitir el propósito de cada uno de estos botones. La sintaxis para crear nuestros botones es la siguiente. Nombre de objeto igual a la clase button y entre paréntesis los parámetros que le enviaremos para la creación de dicho objeto. Nuevamente utilizaremos master para asignar la ventana o el marco donde colocaremos nuestro objeto y las diferentes opciones que nos van a permitir modificar dicho objeto. Estas propiedades son muy similares a las que ya hemos visto con anterioridad y las mostramos en pantalla solo para hacer referencia a ellas. Una propiedad especial es command, donde pondremos el nombre de la función o método que vamos a llamar cuando hagamos clic en el botón para poder ejecutar la serie de sentencias correspondientes a al objetivo de dicho botón. Regresando al desarrollo de nuestra aplicación, nos faltaba un texto, un objeto de tipo entry, para allí mostrarle al usuario el resultado de la operación. Entonces vamos a generar otro objeto, texto 3, de clase entry, nuevamente en la raíz, y vamos a agregar esta propiedad que habíamos ya visto que es text variable, y aquí estamos diciendo que es una variable str resultado. Habíamos dicho que esta variable debe definirse como un string var. Bien, la definimos al inicio de nuestra programación como una variable de tipo string var y se llama str resultado. De tal manera que este texto 3 va a estar ligado directamente al valor de esa variable. Nuevamente el font, el width, y vamos a ponerle el estado deshabilitado porque no queremos que el usuario pueda modificar su valor, sino solamente para mostrar el resultado de la operación. Vamos a colocar el texto 3 en la posición 200, en X y Y en 100. Y como habíamos explicado hace un momento, vamos a utilizar botones para poder ejecutar las operaciones. Tenemos aquí 4 botones, uno para cada una de las operaciones,
Y bueno, tenemos aquí botón suma, botón resta, botón multiplicación y botón división. Y aquí tenemos la propiedad que habíamos resaltado, que es la propiedad command, que hace referencia a un procedimiento que se llama sumar, para el caso del botón de suma, o a un procedimiento restar para el botón de resta, o un procedimiento multiplicar para el botón de multiplicación, y un procedimiento dividir para el botón de división. Pero aún no hemos definido estas funciones. Vamos a definirlas. Tenemos que crearlas antes de donde se encuentran definidos nuestros botones para que exista previamente el procedimiento o la función ya definidos. Y lo vamos a hacer aquí después de la definición de raíz. Nuevamente iniciamos con def la definición de nuestro procedimiento y le vamos a llamar sumar. Y lo primero que hacemos es el contenido de nuestro objeto texto1 lo vamos a obtener con el método get. Pero get nos va a devolver una cadena de caracteres y no podemos sumar, restar, multiplicar o dividir una cadena de caracteres. Por lo tanto, hacemos uso de la función float para convertir esa cadena de caracteres en un número de punto flotante. Hacemos lo mismo con dato2 y el resultado va a ser igual a la suma del dato1 más el dato2. Y para poder asignarlo nuevamente al objeto que nos muestra el resultado, el objeto texto3, vamos a tener que convertir ese flotante en un string. Para eso utilizamos la función str. Y finalmente con el método set se lo vamos a asignar a la variable str resultado que habíamos legado con el objeto text3. Lo mismo vamos a hacer con restar, es la misma sentencia. Lo único que cambia es que aquí el resultado es dato1 menos dato2. Lo mismo para la multiplicación y lo mismo para la división. Y entonces ya tenemos definidos nuestros objetos, ya tenemos definidos nuestros botones y las acciones que van a hacer. Bien, dato 1, 5.5, dato 2, 2.5, lo sumamos, lo restamos, lo multiplicamos y lo dividimos. Y bueno, hasta aquí terminamos con este proyecto, una calculadora simple que nos permitió conocer los elementos básicos de un programa Python visual.